lingüista, Romain Jacobson, que era allegado o amigo de Lacan. Romain Jacobson. Y Lacan dice que es muy difícil no hablar bêtement del lenguaje, no hablar tontamente del lenguaje. Es difícil no hablar neciamente del lenguaje. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos, yo ahora que estoy hablando, siempre que hablamos, estamos produciendo sentido, estamos produciendo bêtise, ¿sí? Es imposible salirse de eso, ineludible, ¿sí? Cuando uno habla, produce sentido, produce bêtise, alimenta el fantasma. Hablar es eso. Yo me esfuerzo por hacerme entender, y hacerse entender es estar en el campo del sentido, y alimenta el fantasma de cada uno, que escucha desde ese fantasma, y a veces me hace llegar alguna cuestión diciendo, me interesa este tema, me gustaría más este tema. Es decir que esto produce bêtise, produce tontería, produce necedad, porque alimenta el sentido. Recuerden, al final de la clase 1, Lacan decía, bueno, yo mismo participo en esto. Trato de no participar del todo, o sea, que me entiendan, pero que del todo no me entiendan, ¿sí? Para no alimentar el fantasma, para no producir tanta tontería. Entonces la bêtise es algo que se alimenta de lo imaginario, es algo que se alimenta del sentido, pero poniéndole a eso un toque, una cuota de goce, ¿no? Poniéndole a eso una cuota de goce. Esta es una clase especial, digo es una clase especial porque lo va a visitar Jacobson después de una reunión de lingüistas que tuvieron, y hay como una especie de desvío en el seminario que me imponía a mí, en el lugar de tener que decidir si pasaba todo esto por alto y seguíamos con los temas que veníamos trabajando, o le dábamos el lugar que esta visita de Jacobson produjo, si le dábamos el lugar a lo que se había producido en ese encuentro. Y me parecía que ese era el camino. Me parecía que ese era el camino porque, aprovechando que estaba Jacobson, Lacan nos va a hablar de su lingüistería, ¿sí? Nosotros nos hemos formado, viejos de una generación, nos hemos formado con la cuestión de la lingüística. Era llegar al seminario donde estábamos, que nos digan el inconsciente está estructurado como un lenguaje, vayan a leer Ferdinand de Saussure. Entonces uno ya se iba acercando a Saussure y después a la lingüística estructural. El libro con el que nos hemos formado en la facultad era el curso de lingüística general, que no lo escribió de Saussure, lo escribieron los alumnos de él, de las notas que habían tomado de él, ¿sí? Yo les propongo hacer de esta clase que vamos a tener algo que se llame elementos de una lingüistería psicoanalítica. Tenemos la lingüística, que es una ciencia, ¿no? Es una ciencia. Lacan, que tomó mucho de la lingüística, pero resulta que a Lacan se lo empieza a criticar, porque le dicen que él toma cosas de la lingüística que no son como las plantea la lingüística, lo que es verdad, y que toma cosas de la topología que no son como las plantean los topólogos, lo que es verdad, y que toma cosas de la matemática que no son lo que es verdad, ¿sí? En el sentido de que Lacan tomaba esto para servirse para los efectos de lo que él quería transmitir. Entonces es
el momento en que lo va a visitar Jacobson y Lacan señala, lo vamos a ir delineando, qué le debe a la lingüística, qué toma de la lingüística y en qué momento dice sí, pero yo hago psicoanálisis. Entonces voy a tomar algo de la lingüística, pero el uso que yo le doy constituye lo que yo llamo una lingüistería. Por eso van a encontrar esa palabra en esta clase. De tal manera que los voy a proponer seguirme en un rodeo, que es el rodeo que nos propone Lacan. Lo voy a seguir y lo voy a seguir a la letra, incluso si esta va a ser una clase aburrida, porque no en muchos lugares Lacan nos cuenta qué es la lingüistería. No en muchos lugares Lacan nos cuenta qué uso le da al lenguaje en el psicoanálisis. Entonces hay que tratar de aprovechar estos pequeños lugarcitos, que yo recuerde no hay otro donde lo explique así, entonces prefiero que nos aburramos un poco, pero que captemos lo que este encuentro produjo, ¿sí? Antes que nada quería decirles que la gramática es una parte de la lingüística, ¿sí? Es una parte de la lingüística que estudia la manera en que se articulan, la manera en que se estructuran los elementos lingüísticos, ¿sí? La gramática estudia la manera en que los elementos lingüísticos, por ejemplo, las palabras, por ejemplo, los fonemas, A, E, I, O, R, L, los fonemas que podemos estudiar en su materialidad fónica, ¿sí? La gramática estudia la manera en que se articulan estos elementos para armar palabras, así como la manera en que se combinan las palabras para formar oraciones, ¿sí? E incluye subdisciplinas como la morfología y la sintaxis, y algunas escuelas la fonología, que es lo que vamos a tomar nosotros en principio, ¿sí? Les quiero decir el contexto, digo, para que cobren sentido algunas frases que dice Lacan. El que no está en esta clase, pero funciona como una especie de contexto del texto, ¿sí? Es Chomsky. El de ahora, el Chomsky de ahora, el que habla del neoliberalismo, ese. Chomsky, que es el creador de lo que se llama gramática generativa transformacional, en ese título. La idea de Chomsky es que la estructuración gramatical de una lengua, la estructuración, tomemos una frase, la estructuración gramatical de una lengua excluye frases bien formadas, es decir, gramaticalmente correctas, pero semánticamente sin sentido. La estructuración de una lengua debe excluir para él las oraciones gramaticalmente bien formadas, pero que semánticamente no tienen sentido. Y da un ejemplo de un libro de él que es un clásico que se llama Estructuras sintácticas, que es de 1957, y que es esta frase: las ideas verdes incoloras duermen furiosamente. Para aquellos que tengan, los que no tenemos demasiada formación lingüística, tenemos un poco, la conocemos, ¿sí? Algunos de ustedes las deben conocer muy bien y otros la primera vez que la escuchan. Una frase como esta, las ideas verdes incoloras duermen furiosamente, para alguien como Chomsky, ¿sí?, no deben formar parte del objeto de estudio de un lingüista.
gramaticalmente está bien creada, pero semánticamente no tiene sentido. Entonces queda fuera en su sistema. Jacobson, el amigo de Lacan, es alguien no solo que leía mucha poesía, es alguien que leía mucha poesía y que decía que la lingüística debe incluir, como ciencia, la lingüística debe incluir el uso poético del lenguaje, o mejor dicho, el empleo del lenguaje para efectos poéticos. O sea, Jacobson decía, la lingüística debe incluir también una poética, debe incluir como objeto de estudio del lingüista el uso del lenguaje en la medida en que el lenguaje genera efectos poéticos. Por ejemplo, si yo digo, el vino entibia sueños al jadear desde su boca de verdeado dulzor y entre los libros de la buena memoria se quedó yendo como un ciego frente al mar. Algunos de ustedes deben saber que es un tema del Flaco Spinetta, los libros de la buena memoria. ¿Sí? Viejo tema del Flaco Spinetta, invisible. ¿No? Los libros de el vino entibia sueños al jadear desde su boca de verdeado dulzor. Eso para Chomsky queda fuera del objeto de estudio. Dice, ¿por qué? Porque dice, sí, gramaticalmente está bien armado, pero semánticamente no tiene sentido. ¿Sí? Jacobson no. ¿Sí? Jacobson decía, tenemos que tomar la poética, tiene que formar parte de la lingüística, incluso si semánticamente es insensata. ¿Sí? Lacan, en esto, está de acuerdo con Jacobson, pero no es por ese sesgo que quiere hacer valer el lenguaje en el inconsciente. Está de acuerdo Lacan con Jacobson, y le hubiese gustado el Flaco Spinetta, pero no es por ese sesgo que dice tenemos que tener en cuenta al lenguaje en el inconsciente. Digo, porque Lacan podría haber planteado, él podría haber planteado de la mano de Jacobson, que en el inconsciente el lenguaje funciona como en la poesía. ¿Cómo funciona el lenguaje en la poesía? Una articulación significante que a partir de ciertas reglas produce un efecto de goce más allá del sentido. Eso es la poesía, una articulación significante que, conforme ciertas reglas que de hecho Jacobson estudió, similicadencias, hay otras reglas, ¿sí? Conforme ciertas reglas, una articulación significante produce un efecto de goce más allá del sentido. Y algunos nos produce un efecto de goce la poesía de Spinetta. ¿Sí? Y Lacan podría haber dicho, ¿saben qué? El inconsciente funciona así. No te enganches con el sentido, a ver qué sentido tiene esto a la manera de Freud. Enganchate con eso como un aparato que produce goce, un inconsciente poético, una especie de poética psicoanalítica. Uno a veces lo escucha esto, un esfuerzo de poesía. ¿Sí? Y no es casualidad que uno escuche esto, porque la poesía es eso. A alguien le puede gustar la poesía por la vía del sentido, ¿sí? Pero otra gente dice, a mí que tenga sentido, que no tenga sentido, mucho no me importa. Pero me gusta, es decir, es una articulación significante que produce un efecto de goce, ¿no? Entonces hasta ahí está con Jacobson, que me lo imagino sentado ahí en primera fila. Aparte lo trata de vos, ¿no? Dice, vos estás ahí, vos podés, vos, Jacobson, te las arreglás para no hablar tontamente del lenguaje. Te las arreglás para no hablar tontamente del lenguaje. Corta con eso y retoma en el punto en que es como si el tipo dijese, ya me tienen podrido señalándome que lo mío no obedece a una cuestión propiamente lingüística. Voy a hacer lingüistería.
Y arranca con una frase, que es una frase del seminario anterior, del seminario 19, que dice, cito, que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Repito, que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Es decir, aparecen los términos dicho y decir, que Lacan va a ir utilizando cada vez más, porque los va a ir utilizando cada vez más, el dicho y el decir, y que recubren más o menos las dimensiones del enunciado y de la enunciación. Lo que pasa es que hablar de enunciado y enunciación es hablar de lingüística. Entonces Lacan lo que hace es como tomar un poco de distancia y en vez de hablar de enunciado y enunciación, habla del dicho, de lo efectivamente dicho y del acto del decir. ¿Sí? El decir es eso, el decir es el acto de producir un dicho. ¿Sí? Bien, entonces hagamos como una primera diferenciación. Enunciado, enunciación, es más de la lingüística, dicho y decir, es más del psicoanálisis ahora en este momento de Lacan, aunque Lacan utilizó el binomio enunciado-enunciación. Lo utilizó durante 20 años. O sea, durante 20 años le vinieron diciendo que lo de él no era lingüística y el tipo se la bancaba. Ahora dijo, bueno, ya está, empiezo a hablar de otra manera. ¿Sí? Pero él ubicó la dimensión enunciado-enunciación de tal manera que la dimensión de la enunciación es como más propiamente psicoanalítica. Los enunciados son hechos más de la lingüística. ¿Eh? Trabajar con los enunciados es un hecho de la lingüística, sin la enunciación, sin el sujeto que los dice. En cambio, es con la noción de enunciación que Lacan trataba de ubicar algo del orden del sujeto y del deseo inconsciente. ¿Sí? Esto tiene como ramitas, uno lo mira desde el seminario 20, y tiene como ramitas. Una ramita es que, por ejemplo, Lacan ubicaba al sujeto o intentaba ubicar al sujeto. Ustedes saben que el sujeto es algo que está en fading, es algo que está mudo. El sujeto es una suposición. Yo nunca vi al sujeto, nadie nunca lo vio. Es algo representado por un significante para otro significante, pero lo que tenés es el significante, no tenés al sujeto, nadie le sacó foto. Razón por la cual en el seminario 17 dice, es un subjectum, que quiere decir es un supuesto. Yo supongo que cuando el tipo, en vez de decir declaro abierta la sesión, dice declaro cerrada la sesión, le supongo un sujeto a ese significante cerrada. ¿Sí? Entonces él le decía, el sujeto es una suposición, como la enunciación misma es una suposición. Digo una suposición en el sentido de que una enunciación no entra nunca en el enunciado. El enunciado es algo dicho. Se me quiere meter el gato adelante de la computadora. Es difícil dar clase en ciertas condiciones. Tocan el timbre. ¿Quién es? Soy yo es un enunciado. ¿Quién? Yo. Roberto. Bueno, Roberto es un nombre. No es que te toco el timbre un nombre. Soy yo, Roberto Cueva. Ah, Roberto Cueva, sí, tiene que ver con una función ya no del pronombre personal de la primera persona, que cuando uno digo yo, sino que tiene que ver con un toponímico de tal lugar. No, boludo, soy yo de acá. Es decir, el que enuncia no puede entrar en el enunciado. Siempre el que enuncia se corre. Cuando yo lo quiero entrar, el que enuncia se corre. Razón por la cual hay muchos lugares
en el seminario de Lacan, donde él hacía equivaler al sujeto como una enunciación. ¿Sí? No estaba en el dicho, no estaba en el enunciado. Es eso que se escapa al dicho. Hubo una primera época donde Lacan, perdón que estoy hablando un poco de lingüística y de lingüistería, pero es para darle consistencia, a ver si se ve, ¿no? Ese es el gato, no sé si se vio. Es para darle consistencia a este desarrollo. Hubo una época que Lacan trataba de ubicar al sujeto en el enunciado, con un concepto que era el de Shifter, que también es de la lingüística. ¿Sí? Yo camino, o tú caminas, y con esa partecita intentaba ubicar al sujeto de la enunciación en el enunciado. Bien. Bien, entonces va a hablar de dicho y decir. Y nos mete en diagonal una frase en la que retoma algo de la clase anterior y que tiene que ver con el amor. Porque nos ubica el amor como un signo. Yo ya no recuerdo en qué clase, porque me parece que esta es la sexta, creo que es la sexta, pero en alguna de ellas estuvimos trabajando la diferencia entre lo que eran los signos de amor, ¿sí? Y los signos del goce del otro. ¿Sí? Para los que no estuvieron en esa clase, no importa, los links están, así que se puede escuchar. Y nos va a meter el tema del amor. Es decir, el amor más allá de la dimensión imaginaria del amor. El amor más allá de la dimensión especular del amor. Cuando uno dice ellos se aman, sí, ellos se aman. Él se ama y ella se ama. Es decir, cada uno se ama a través del otro, que le hace de buen espejo para amarse. ¿Sí? Él va a ubicar una dimensión más allá de esa y va a decir el amor es signo. ¿Sí? No lo va a desarrollar ahora, pero va dejando, como en Hansel y Gretel, miguitas de pan para ir llevándonos. ¿Sí? Estamos con el tema del signo. Y aprovecha eso, el signo de amor, ese signo que yo siempre les dije que es recíproco. ¿Sí? Es recíproco porque pide reciprocidad. ¿Sí? Nos va a traer una noción de signo. No va a hablar del amor, va a hablar del signo, que es una concepción de signo tradicional en cierta escuela, que estaba en un libro con la que estudian los nenes en Francia, que es Gramática de Port-Royal. ¿Sí? Uno lo podría decir la escuela de Port-Royal. ¿Sí? Nos va a traer una noción de signo de ahí. ¿Sí? Antes de entrar en eso, hay toda una parte del punto 1, porque yo sigo la vía de la lingüistería. Yo podría agarrar, desviarme un poco de la lingüistería y hablarle de los 4 discursos que aparecen en esta clase. Yo estimo que la leyeron, y si no la leyeron, la vieron, entonces deben haber visto una parte de la clase donde pone el discurso del amo, ¿sí? El discurso histérico, el discurso universitario y el discurso del analista. Yo no voy a entrar en eso. No voy a entrar no porque no me guste, porque de hecho formo parte de un grupo de colegas que damos el seminario Los 4 discursos en la EOL, que es otro espacio que no este. Entonces no voy a entrar a dar en este lo que doy en aquel. ¿Sí? Lo que sí quiero transmitirles es que Lacan entiende los discursos como lazos sociales, ¿sí? Y que para ser entendidos
necesita de una estructura que también toma del lenguaje, ¿sí? Precisa de una estructura que también toma del lenguaje, aunque le agrega algo más. Siempre Lacan trabajaba antes del seminario 17 con el binomio palabra-lenguaje, función y campo de la palabra en el lenguaje. ¿Sí? Funcionaba con ese binomio, lenguaje y palabra. Y en el seminario 17 le agrego un tercer elemento que es discurso, que le confiere a lo anterior una nueva manera de organización. Pero lo mete acá. Yo les avisé, esta clase va a ser muy aburrida, se los avisé, el que avisa no es traidor, vamos de referencias en referencias, que no aportan nada, y menos que nada para el goce femenino, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Pero Lacan nos mete acá, delante de Jacobson, también su teoría de los discursos, que también tienen que ver con el lenguaje, y nos dice que cada vez que un discurso varía y se convierte en otro discurso, es decir, cada vez que hay un lazo social, un cambio en el lazo social, cada vez hay la aparición de algo que tiene que ver con el discurso analítico y hay la aparición de algo que tiene que ver con el amor. ¿Sí? No lo explica, no lo desarrolla, pero uno podría tomar, yo soy dueño de mí mismo, doy un soporte intuitivo para esto, voy a tratar de dar un soporte intuitivo. Yo sé quién soy, yo sé qué quiero, yo sé cuál es mi problema, yo sé todo esto que me pasa, que uno muchas veces lo escucha en los pacientes, y dice, mira cómo sabe el tipo, sabe todo, sabe lo que le pasa, sabe cuál es su problema, sabe que es la posición de un amo, ¿sí? Que es la posición de un amo, ¿sí? Una conciencia de sí, una autoconciencia, ¿sí? Y en el momento en que alguien deja de funcionar como amo y entra en transferencia, es decir, entra en el amor de transferencia, se pone en una posición histérica, ¿sí? Esto lo doy nada más que como un pequeño ejemplo de cómo Lacan dice, si ustedes paran el fotograma en el punto del amor, van a ver cómo un discurso gira y se transforma en otra cosa. O sea, hay algo del amor en juego. Hay algo de un signo de amor. No van a creer que, digamos, es el amor en su dimensión imaginaria, ¿sí? No voy a decir más de esto de los discursos, insisto, porque es otro seminario y porque no lo desarrolla demasiado. Lo explica, lo cuenta, pero no lo desarrolla, ¿sí? Vuelvo a Port-Royal, a su noción de signo, porque de la frase signo de amor se va a quedar con signo, ¿sí? Y nos va a dar una definición de lo que es el signo para esta escuela de Port-Royal. La cito. El signo es algo que se define por la disyunción de dos sustancias que no tienen ninguna parte común. Esta es la definición del signo. Un signo es algo que se define por la disyunción de dos sustancias que no tienen ninguna parte común. Una sustancia es una materia, en términos generales. Una materia cuyas propiedades y características son estables y homogéneas. Por ejemplo, el agua, ¿no? Hablamos de sustancia como hablamos de materia, ¿sí? Esta noción de signo de Port-Royal, el signo es algo que se define por la disyunción de dos sustancias que no tienen ninguna parte común, ¿sí? Esta noción es una noción anclada en la concepción cartesiana,
¿sí? En una concepción cartesiana donde hay dos sustancias. Para Descartes hay dos sustancias. La res cogitans, que es la sustancia pensante, y la res extensa, que es esa que se da en la extensión, ¿sí? Que es lo que decimos lo material, se toca, se da en la extensión. Descartes decía, la división en sustancia se da en dos, o es res cogitans, los pensamientos, la sustancia pensante, o res extensa, ¿sí? Para Descartes, la sustancia del pensamiento, la res cogitans, que es lo que es para nosotros el significante, es radicalmente diferente de todas las sustancias, ¿sí? O sea, lo que es la res cogitans, que es el pensamiento para Descartes, es lo que Lacan lee en Freud, en alemán, unbewusste, se me fue la palabra pensamiento en alemán, unbewusste Gedanken. Cuando Lacan lee en la interpretación de los sueños unbewusste Gedanken, se lo toma literalmente. Los pensamientos inconscientes. Dice, esto es sustancia pensante. ¿Sí? Bien, según la definición, que la repito, el signo es algo que se define por la disyunción de dos sustancias que no tienen ninguna parte en común, ¿sí? Según esta definición, todo signo tiene una pata en la sustancia extensa, es decir, en la materialidad, y una pata en la res cogitans, es decir, en el pensamiento. Doy un ejemplo, por ejemplo. Un grito, alto o disparo. Uno va caminando de noche y escucha alto disparo. ¿Sí? Tiene una materialidad eso. Tiene una materialidad fónica. Y lo pongo en las vías de lo que es el signo. Porque no lo tomo como un significante. Porque si alguien lo toma como un significante, le va a ir muy mal. Si escucha alto disparo y uno dice, ¿en qué sentido me lo dice? Lo más probable es que no termine como pensó que iba a terminar el día. ¿En qué sentido me lo dice? ¿Sí? ¿Qué asocia usted con alto disparo? Alto disparo tiene una materialidad fónica, es perceptible por el oído, es registrable por un grabador. Sin embargo, se produce un corte en ese plano y en el del pensamiento cuando nos adviene una idea, res cogitans, por la cual, si no me detengo, me matan. ¿Se entiende cómo lo entiende Port-Royal al signo? Port-Royal diría, tenemos un cartel donde está tachado un dibujito de una llama. Alguien podría decir, bueno, es un cartel, eso es sustancia extensa, ¿sí? Eso es materialidad, ¿sí? Res extensa, ¿sí? Decía res, sustancia, materia, se traduce de diferentes maneras del latín. Es res extensa. Sí, bueno, perfecto, pero a mí me viene la idea de que ahí no puedo hacer un asado, y eso es res cogitans. ¿Sí? Lo mismo un semáforo. Hay una parte que está del lado de la realidad material, de la sustancia extensa, la sustancia lumínica o las ondas lumínicas, la luz roja. Se produce algo que nadie lo va a tomar solamente ya como sustancia extensa y que divide claramente el hecho lumínico del efecto de signo. Uno ve la luz roja y para, porque es parar, y parar es res cogitans. Por eso estos muchachos, en su gramática, dijeron signo es lo que produce una disyunción entre dos sustancias, que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Ok? Signo. Saltamos levemente para seguirlo al niato este.
Si pegamos un salto y concebimos una sustancia que concibe el psicoanálisis, no Descartes, como sustancia gozante, si concebimos que hay algo que pudiese ser tenido por nosotros como sustancia gozante, podríamos preguntarnos también si hay dos. Es decir, si hay o no hay más que un goce, porque del fálico sabemos que está. Del goce fálico lo hemos trabajado en clases anteriores, ese sabemos, le sabemos la lógica, ¿sí? Habrá otra. Se entiende cómo, no es que Lacan lo viene explicando, viene como si él mismo viniese haciendo asociación libre, pero se engancha con el signo lo lleva a la sustancia lo lleva a la sustancia gozante, que hoy no lo vamos a ver ni ahí, pero es la última parte de la clase. Nos viene armando el argumento a lo analizante, siguiendo una cadena asociativa. Bien, nos vamos a meter un poquito en nuestro tratado de elementos de lingüistería, porque es en ese punto, que es al comienzo del punto 2, dice algunas cosas que, como las introduce y las deja ahí, las vamos a pasar por alto. Si alguno en algún momento tiene una pregunta, ¿qué quiere decir esta frase? La vemos, si no, seguimos al comienzo del punto 2, que es una especie de viaje. Es una especie de viaje en nuestro tratado de lingüistería psicoanalítica. Entonces vamos a hacer un recorrido, una primer parte de un recorrido que está entre dos preguntas que toma ahí Lacan en su lingüistería. Entre dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es el significante? Y la segunda pregunta es, ¿qué es un significante? Insisto, como ven, la clase de hoy no es una gran diversión total, no estamos hablando de ninguna cosa divertida, estamos siguiéndole la letrita para que cuando nos metan la sustancia gozante o cuando nos metan los signos del goce del otro, tengan para nosotros de alguna manera algún asidero, algún recorrido hecho en común. Ustedes saben que Lacan, y esto ya entramos en el punto 2, el punto 2 empieza con una pregunta, ¿qué es el significante? ¿Qué es el significante? Es una noción que él trabaja desde la lingüística, ¿sí? Desde la lingüística. Pero dice acá algo que hay que ver después cómo lo despliega, que es que se estructura en términos topológicos. Es decir, la noción de significante es una noción que extrae de la lingüística, pero que él entiende que se estructura en términos topológicos, como si estuviese hablando del espacio o el campo del significante y el espacio o el campo del significado, ¿eh? Como una articulación de espacios, ¿sí? Y señala en esta primera frase lo que serían los antecedentes estoicos de la noción de significante, y dice que de ahí la tomó San Agustín. Es de ahí que la tomó San Agustín. Para los que le interese esta cuestión, si hay alguno que se interesa en la cuestión, ¿sí? Para los que les interese, van a ver que en el libro 1 del seminario de Lacan, en los escritos técnicos de Freud, hay una clase que es la clase 20, que Lacan se dedica, con un religioso que iba a su seminario, ¿sí? Al comentario de una disputatio que era un modelo de transmisión de conocimientos medieval, como los diálogos platónicos, que no viene alguien a enseñarte, sino que es un diálogo. Bueno, la disputatio tiene esto, ¿sí? Que se llama De Locutione Significatione, ¿eh? Clase 20 del seminario 1,
que está dedicado a esta disputativo. Del locutiones significationes se traduce como el significado de la expresión o el significado de la palabra. Es decir, ya desde el seminario 1, que Lacan venía fumándose, venía trabajando la cuestión de la lingüística y fumándose algo que le decían, vos, esto no es lingüística. Pero imagínense, estamos en el seminario 20 y él hacía una alusión a cuando laburaba esto en el seminario 1, 20 años antes. Cuando yo no me acuerdo qué curso daba hace 2 años, Lacan dice, bueno, hay una clase que yo di, etcétera, etcétera. Eso es ser serio, conocer la lógica de la serie. Bien, entonces lo van a ubicar, que hay una primera parte, un diálogo que se llama De Magistro, el maestro, de San Agustín, y ahí lo comentan. Digo para que le interese. Nos mete así de toque en una definición del significante. ¿Qué es el significante? Es lo que tiene efecto de significado. Me parece que la versión castellana, la versión española es lo que produce efecto de significado, pero en francés bien claro. ¿Qué es el significante? El significante es lo que tiene efecto de significado. Agrega, es importante no pasar por alto, es importante no elidir, que entre significante y significado hay una barrera. Y ahí entramos en el algoritmo de Saussure, que ustedes no lo vieron, pero que yo hoy a la mañana puse el link de la clase en la página de Facebook y subí el algoritmo de Ferdinand de Saussure, que él tenía un algoritmo diferente, que era, ustedes lo deben conocer, significado sobre significante cerrado en un círculo. Yo subí eso, porque Lacan está hablando de eso como lo leyó él. Porque Lacan con el estructuralismo le da una primacía, un lugar de primacía al significante. ¿Sí? Bien. Entonces, una cosa nos tiene que quedar claro, no podemos elidir, no podemos pasar por alto esa barra. O sea, tenemos el espacio, el campo, el lugar del significante y el espacio, el campo, el lugar del significado, ¿sí? Separados. Fíjense que estamos en una especie de torsión de lo que venía a decirnos del signo, porque el signo decía 2 sustancias, ¿sí? Acá saltó. Está el campo del significante, el espacio, el lugar del significante, el campo, el espacio, el lugar del significado. Entonces, entre los dos hay una barrera, ¿sí? Vamos a empezar el viaje. Parada 1. El significante es algo que se obtiene por una diferenciación. Es como una operación, ¿sí? Es algo que se obtiene por una diferenciación con el orden, con el campo, con el espacio del significado. La primera. No podés decirme un significante tiene este significado. No es del significante tener un significado. Y va a ilustrar esta primer parada, esta primera operación, la diferencia radical del campo del significante con el significado, tomando el significante a nivel fonológico, como cuando empecé la clase, que empecé a, e, los fonemas. La fonología es la parte de la lingüística que estudia eso, los fonemas, las unidades mínimas constituidas por sonidos vocálicos y consonánticos, nuestra lengua. Hay otras que no, ¿sí? Pero en la nuestra, esos sonidos vocálicos y consonánticos que forman una lengua. Eso estudia la fonología.
los fonemas, esas unidades mínimas. ¿Sí? Pregunta. Estamos siguiéndolo a la letra. Acá. Estamos en el segundo parágrafo. Ya pasamos el primero, la definición, ahora entramos en el segundo. ¿Cómo puede ser que el significante, que aquí se presenta como una materialidad acústica, res extensa, materialidad, cómo puede ser que el significante, que se presenta como una materialidad acústica, produzca un efecto de significación o significado? ¿Cómo puede ser? Yo venía de una especie de ruido, una especie de cosa, y de repente estoy en mamá. Estoy en el campo, crucé la barra, pasé la barra y dije, se ha producido un efecto de significado. ¿Eh? Separar significante, en este caso el fonema, del significado, permitió aislar una organización estructurada de elementos. Separar ambos dos permitió aislar una organización estructurada de elementos que en sí mismos no tienen ninguna significación. ¿Qué significación tiene p, r, a, m? La primera parada, la de separar esos dos campos, permitió agarrar un campo estructurado, un campo organizado de elementos que en sí mismos no significan nada, pero que en su articulación producen significación. ¿Se entiende? Es un elemento con otros elementos, el del significante, que no significan nada en sí mismo, porque no significan nada en sí mismo, pero que en su articulación producen efectos de significación. Yo me acordaba de un niño que estaba empezando a hablar, ¿sí? Estaba empezando a hablar, y que una de las primeras palabras que había dicho, o una palabra especial que había dicho en ese momento, la dijo en vacaciones. Decía la palabra playa. Playa. ¿Sí? Y una vez en ese lugar de vacaciones, un pequeño pueblo, una aldea de mar en el sur de Brasil, en ese lugar descubrimos una plaza. Entonces él me decía que quería ir ahí. Y yo le decía, no, ahora no, más tarde, porque ahora tenía que hacer otra cosa. Entonces me dijo que quería ir a la plaza, ahí. Entonces me dice, quiero ir a la playa. Y yo que le capté que no me estaba hablando de la playa, le digo, perfecto, así podemos jugar con la arena y meternos, jugar con las olas. No, a la playa. No podía decir plaza. No podía articular ese fonema. Entonces le digo, no, claro, a la playa, dale, vamos a jugar con la pelota. Y agarra y me dice, no, a la playa. Me dice a la playa. Y mete ese fonema que en el lugar de decir y, playa, genera en el campo de la significación algo completamente nuevo, nada más que por sustitución. Ahora, ¿qué significa sh y qué significa y? No significan nada. Por eso el estructuralismo tuvo tanto desarrollo en el campo de la lingüística, porque dice, ¿cómo puede ser que algo sea significante en la medida en que no significa nada, pero si vos pones playa, es en el lugar de sh, podés hacer una diferencia y se produce un efecto de significación completamente diferente, que permea la barra que separa los dos órdenes. ¿Sí? Esto parece una cosa un poco aburrida, pero Lacan lo que encuentra es que Freud hacía esa cosa.
Freud decía, no, soñé con, no sé, lo sublime a lo ridículo y línea campa. Es un refrán francés que dice, lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Que es parte de un chiste. Bueno, el paso de Calais. Sí, pero Freud tomaba el texto del sueño como un texto sagrado. Lo tomaba como un texto sagrado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sé yo qué quiere decir? Hay que hacerlo combinar. Decime qué se te ocurre con esto y ahí te voy a seguir. Y vamos a ver qué significación se produce. ¿Se entiende? Estamos en el estructuralismo, pero estamos en el Freud de la interpretación de los sueños, del chiste y de la psicología, la psicopatología de la vida cotidiana. Uno puede tomar todo un sueño como una colectivización de significantes que uno no tiene la más mínima idea. No tiene la más mínima idea. Incluso si pone cara de que uno tiene la más mínima idea. A lo mejor la cuestión más ética está en poner cara, pero dejarla ahí. Digo, porque me estaba acordando de alguien que me contaba que fue con el marido a cuidar una casa, fue con el marido a cuidar la casa de su amante, y que el marido se empezaba a transformar en su madre y que estuvo angustiada varios días. Este es el sueño. Y iba con mi marido a cuidar una casa. Sí, es la casa de mi amante. Y de repente mi marido se transformaba en mi madre. ¿Qué quiere decir eso? El plano, la batería significante la tenemos ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sé yo? ¿Qué quiere decir? Lo que uno no tiene derecho a dudar es que esa articulación significante toca un real, porque si no, no se angustia. Toca un real. ¿En qué parte lo toca? No sé, se le iba transformando la cara. ¿Sí? Eso es una pesadilla. Lo que excede este juego significante estructural de la combinatoria. ¿Sí? Es el punto donde la combinatoria puede articular un real. ¿En qué punto articula una combinatoria un real? En el punto donde falla. Soñé que terminaba de dar una clase hablándole a la pantalla y bajaba, pero cuando bajaba de mi entrepiso no era el consultorio, era un pasillo, y entonces yo iba por el pasillo y me di vuelta y de repente había una figura atrás que tenía cara de gato siamés. Era una figura de gato siamés. Pero había algo en la mirada del gato siamés que a mí me ponía mal, entonces salí, di vuelta, entré en una habitación, y entonces me doy vuelta cuando entro en una habitación y veo que le veo la cara a la figura que tiene la forma de gato siamés, y entonces había una escalera y una ventana ahí arriba, y empiezo a subir y me cuesta subir y me despierto en ese momento. Entonces Lacan dice, te la armo toda, mira, es como si te la escribiese. Terminaba de dar la clase y bajé y el consultorio y el pasillo, y el guardián del sueño, el guardián del sueño, el guardián del dormir, es decir, el sueño, me mete significante, taca, uno, hasta que no puede meter más. Y ahí es donde el sueño toca algo real, porque es ahí donde me angustio y ahí donde me despierto, como dice Lacan, para seguir durmiendo. ¿Se entiende? Yo les doy este ejemplo, la verdad que se me ocurrió ahora, pero les doy este ejemplo para que no hablemos solo en abstracto y digamos, che, tiene que ver con nuestro laburo esto, porque si no es un embole esta clase. ¿Sí? Me mandé a decir, ya no que el significante produce efecto de significado, que es lo que les quería transmitir. Me mandé a decir que el significante también toca un real. El significante también articula un real. No en cualquier lugar, porque cuando yo me despierto, como dice Lacan, para seguir durmiendo. Se me fue la angustia. Lo real se las tomó. La angustia, lo real, la sustancia, ese cuerpo material, la sustancia gozante. ¿Tendrá que ver? ¿No tendrá que ver? Veremos dónde nos lleva este muchacho. ¿Sí? Entonces, Plaza Playa. Hay una estructura en el significante.
hay una estructura en el significante, y lo podemos ver en el fonema. Y una manera de captar y de transmitirles a ustedes que hay una estructura en el significante es que hay palabras que nosotros decimos, esto del castellano no es. Esto no es. Porque es una palabra, bueno, recién dije un apellido, estaba leyendo y no sabía cómo poner los labios con ese apellido. Entonces uno dice, no es ni Pérez, ni Gómez, ni Fernández. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si uno agarra una unidad lingüística, ¿sí? Por ejemplo, una palabra, y hay una X detrás de una F, uno dice, esto, yo no sé una palabra de castellano, pero esto castellano no es. Esto es otra cosa. Quiere decir que hay una unidad, que la R puede estar detrás de la F, que puede estar delante, porque fragor es una palabra, arf, debe haber alguna, no se me ocurre, pero tiene que haber. Hay combinatorias que son posibles, hay combinatorias que son imposibles. No hay ninguna palabra en castellano que tenga, por ejemplo, 3 o 4 consonantes seguidas, 4 consonantes seguidas. Eso castellano no es. Bueno, hay lenguas que sí. Pero ¿a qué quiero ir con esto? Que hay una estructura. Que hay una estructura en el significante, que quiere decir que hay combinatorias que son posibles, combinatorias que no son que son posibles y algunas que no son posibles. ¿Sí? Parada 2. Le vamos a poner el título a esta parada. El significante se puede colectivizar. Es decir, puedo hablar de grupos de significantes. Puedo hablar de grupos. De hecho, hace rato que vengo hablando de grupos de significantes. No digo el fonema, digo los fonemas. ¿Sí? Yo los puedo juntar. ¿Sí? Se puede colectivizar. ¿Cómo empieza esta parada? Empieza cuando dice, el significante de ninguna manera, el significante no puede de ninguna manera limitarse a nivel del fonema. Segundo, todavía estoy en el segundo parágrafo. Fíjense, ya no es frase por frase, letra por letra lo estamos siguiendo. El significante no puede de ninguna manera limitarse al nivel del fonema. Es decir, que cualquier otro nivel, no solo el nivel del fonema, ¿sí? Cualquier otro nivel puede ser tomado como un significante. Es decir, cualquier otro nivel puede tener las mismas características que tiene el fonema. ¿En qué medida? En medida que no significan nada. Es decir, que en cualquier otro nivel, por ejemplo, una frase entera, ¿sí? Puede ser considerado como un elemento sin sentido que se articula con otro elemento sin sentido y produce una significación. Entonces yo tengo una frase y digo una de aquellas, y alguien dice, Roberto dijo una de aquellas. Digo, no, pero la sacaron de contexto, que es lo que hacen constantemente los políticos. Me sacaron de contexto. No, la tengo grabada toda, está sin editar. No, bueno, pero vos no sabés cómo fue la mano antes de que venga el periodista a preguntarme. La sacaste de contexto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tomás ese elemento que es la frase, como un significante. Y de hecho Freud se cansó de hacer esto. Freud tomaba todo un sueño como un significante. ¿Cuándo tomaba Freud todo un sueño como un significante? Cuando decía, el contenido de este sueño de acá a mí me explica el síntoma que tengo por allá. O sea, todo el sueño es un significante que le hace de S2 al síntoma que era un S1. O sea que el significante no es solamente, vamos a decir, lo fonemático. Uno puede decir, todo esto que estoy hablando frente a ustedes, todo esto, todo este conjunto de frases, ¿sí? Constituyen un discurso, y cada una de ellas, para ser entendida, hay que articularla con las otras frases para que constituyan un discurso. ¿Sí? Como un elemento vacío. El problema es que lo mismo pasa con el discurso. Todo un discurso puede ser tomado como un elemento
que articulado con otro discurso produzca un efecto de significación. Entonces yo podría decir, por ejemplo, este seminario lo tomo todo como un significante que en relación con el seminario del año pasado va produciendo un efecto de significación de hacia dónde voy yo sin saber de bla, 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 bla. Y la gente que testimonia de su análisis hace así. Y si me di cuenta que estos 5 años yo había estado buscando, che, y todos los sueños que tuviste, y todas las peleas con tu marido, y todo, bueno, todo hecho por un gran discurso que produjo sentido por articulación con otro. De tal manera que la lingüística plantea un orden de estructuración. Tenemos una estructura de fonemas, sin sentido, que luego se combinan entre sí dando palabras, pero es muy fácil mostrarle que una palabra no tiene sentido. La mina es impresionante. El problema es que cuando llueve se inunda y no podemos sacar carbón. Entonces decía, mirá, yo que cuando dijo mina, pensé que estaba hablando de una mujer, pero ahora resulta que cuando me pone la estructura significa, es mentira que las palabras quieren decir cosas, es mentira, depende de la frase, ¿sí? Lo mismo la frase, porque la frase te muestra nuestra lógica. Ay, negro, me encanta cuando no estás. Entonces el estructuralismo estudiaba esto, hay como una especie de aprecup, tengo que terminar la frase para que una vez que termine la frase va adquiriendo sentido lo anterior. Ay, negro. Esto es la betiz. Esto es la betiz. ¿Qué significa? Ay, negro me encanta. Betiz. Estamos todos fantasmas, significación. Ay, negro me encanta cuando no está. Ahí me dio menos betiz, pero cierta forma de betiz también hay. ¿Okay? Entonces, estructura de fonemas que pasan a las palabras, que se combinan en frases, que se combinan en discurso, y en rigor de verdad, esto no termina nunca, porque un discurso se combina con otro discurso, y ese discurso, la producción de significación de esos dos discursos, se combinan con otros discursos que se combinan, y esto, por una cuestión clínica, lo llevó a Lacan a decir, no hay metalenguaje, no hay otro del otro. No hay un S2 que te va a venir a decir, articulado con ese S1, lo que ese 1 quiere decir. Es decir, que es de esta organización que Lacan probó, es de esta organización, perdón, pero tengo un virus en la computadora y cuando imprimía iba saliendo cualquier cosa. Es de esta organización que probó la fonología en cuanto a la autonomía del plano significante y que demostró, son diferentes niveles de estructuración, es de esta organización que Lacan, después de reconocerla, en este punto se separa. Dice, hasta acá todos amigos. ¿Sí? Pero dice, a ver dónde está la frasecita, que habría mucha dificultad para el lingüista, dice, el lingüista tendría mucha dificultad para totalizar las colectivizaciones del significante. Es una manera de decir, esto no cierra, porque sí al infinito, algo que en francés se dice mise en abîme, una puesta en abismo. Es como cuando pones dos espejos uno frente al otro. Entonces te llevan a otro nivel, y a otro nivel, y a otro nivel, y a otro nivel, y a otro nivel. Y Lacan en este momento se separa, no por motivos lingüísticos,
no por motivos lingüísticos. La lingüística seguirá su camino, aunque Lacan dice, Jacoso, van a tener problemas si quieren cerrar, porque siempre va a haber un otro del otro, siempre va a haber un metalenguaje. El problema es que hay un metalenguaje, pero ese metalenguaje es lenguaje que requiere de un metalenguaje que es misanavina, ¿sí? Entonces dice, lo único que podemos decir es que hay significantes. Lo único que podemos decir es que hay un significante. ¿Qué quiere decir? Hay un significante y un significante y un significante que puede durar 1000 páginas, uno, y el otro es hay. Pero lo único que podemos decir es que hay un significante. ¿Ah? Es una manera de decir, no hay el todo del significante. Es en este punto que Lacan se separa que yo quiero terminar la clase hoy, porque lo que viene ahora, lo que vinimos ahora es la lingüística, que esto lo toma Lacan, dice, sí, Freud hace así, sí, doy fe que hace así, toma los elementos del sueño como fonema, en tantos significantes y bla, 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 y yo eso ya lo hice 20 años. Ahora arranco de otra manera. Y esa otra manera de arrancar, les propongo que sea la próxima vez que nos encontramos, que vamos a hacer, si el tiempo nos acompaña, vamos a finalizar el punto 2. Un primer daño colateral, alguno de los daños colaterales de haber tenido este bicho envirosado, es que estuve hasta último momento luchando para poder sacar algo que esté en el orden que yo lo había puesto, y no pude hablar con Hugo Freda, de tal manera que no sé si está ahí. Vamos a hacer, no el primero, pero uno de los ejercicios de espiritismo del día. Hugo, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? O no está, o me escucha, pero el alma de Hugo Freda no quiere conectarse conmigo. Me está fallando el medium. No lo vi entrar. Es cierto que entrabas con otro nombre, un nombre falso, ¿no? Pero por un tema de la FIP, pero no creo. No sería raro en él, no sería raro. Entonces, bueno, charlemos un rato, si tienen alguna pregunta de estos interesantísimos temas, y si no hay preguntas, continuamos la vez que viene con la lingüistería del psicoanálisis lacaniano. Yo tengo una, Roberto. Este tema que estás hablando, lo del signo, primero, si podías escribir el apellido del autor en el chat, porque no sé cómo se escribía. Primero. Me parece que es lo que vos me estás pidiendo, se escribe Port, como puerto francés, P-O-R-T, Royal. Royal, Port Royal, que ha sido una gramática con la que estudian los pibes. Por eso Lacan dice, che, ¿qué cosa esto? Porque es como que me viene 50 años después la definición que tenían los de Port Royal, que eran cartesianos. Entonces dice, el signo se articula allí entre dos sustancias que están disyuntas. Yo pasé por ahí, lo podría haber explicado con la teoría de los conjuntos, pero la segunda clase de teoría de conjuntos es medio en volante. Lacan usó a lo largo de lo que es la transmisión de él, ¿sí? El signo entra en determinado momento. Yo les diría en principio que el signo es algo que entra cuando Lacan empieza a entrar a la consideración por lo real. ¿Sí? Lacan es un tipo que durante muchos años, durante décadas, nos acostumbró a la oreja a la noción de significante. ¿Por qué? Porque la noción de significante permitía dar cuenta de la clínica freudiana de una manera articulada. ¿Sí? De una manera articulada a partir del estructuralismo.
El tema es que el estructuralismo lo que te permite articular en rigor de verdad es una cadena significante y una falta. Una falta a la que adviene un significante y se te corre la falta de lugar. Creo que con ustedes, creo que alguna vez lo trabajé. Si hay una palabra que no termina en S, en castellano dice, esto plural no es. No puedo no saber nada de castellano, pero si la palabra no termina en S, esto plural no es. Quiere decir que hay una falta que uno no ve. Hay una falta en el lenguaje moviéndose constantemente. Es como el deseo, por eso el deseo se mueve también en una estructura significante. Se mueve metonímicamente en una cadena significante, el deseo. Le va bien, es como una buena carretera moverse en esa estructura significante. El problema es que un significante se conecta con un significante o con la falta de un significante. Pero cuando querés conectar ahí lo real, empezás a tener problemas. Por eso Lacan en el seminario 10, por ejemplo, en el seminario de la angustia, decía, el objeto A está articulado pero es inarticulable. Es inarticulable porque no es un significante ni la falta de un significante, pero está articulado porque, como yo les mostré en el ejemplo de la pesadilla, ¿sí? El ejemplo de la pesadilla, hay un real que la cadena significante puede tocar. Eso es una cuestión. Cuando él empieza a trabajar la categoría de lo real, lo del significante medio que no daba, ¿viste? No da, porque el significante tiene como otra lógica, ¿sí? Entonces una de las apariciones es el signo. Y el signo para él tiene varias definiciones, él lo trabaja con un lógico, Peirce, el signo es lo que representa algo para alguien, ya cambiamos, ¿sí? Pero esta definición de signo, yo les cuento esto, ¿saben para qué? Para seguirle al chabón un poco la manera. ¿Por qué usaste esta definición de signo? Y el chabón te diría ahí, porque esta definición, la de Peirce, lo que representa algo para alguien, es un signo lo que no me ponen la palabra sustancia, y yo a vos te quiero llevar sin que te des cuenta para el lado de la sustancia gozante. Entonces elijo esta. ¿Se entiende? Entonces es una vieja definición que él no hubiese usado, pero acá le viene como anillo al dedo. Dice, me pongo a hablar del signo de amor. Estoy con el tema del signo de amor, el signo de goce, el signo del goce del otro. Y este signo me habla de sustancia. Ah, sustancia gozante. Ah, hasta acá. Cuando uno sigue en el seminario puede decir otras cosas. Hasta acá es esto, como una especie de pregunta. No sé si te respondí, Enzo. Sí, veo una especie de, o sea, me pareció a grandes rasgos esta definición que diste del signo como algo que se define por la disyunción entre dos sustancias que no tienen nada en común. Parece un poco lo de la arbitrariedad que hablaba Saussure. Muy bien. A una similitud no digo que sea... ¿Vos leíste toda la clase o me estás... ¿Leíste toda la clase o lo estás preguntando así por preguntar? La clase 2 de la Jacobson, de acá del 20. Sí. Sí, la tengo subrayada hace rato, la leí, ¿no? Ahora último no. Ok. ¿Sabés por qué te pregunto? Porque a veces pasan que son estas cosas que no sé si el fantasma de Freda, no sé qué era, pero vamos a hablar de eso, de la supuesta arbitrariedad y la relación que eso tiene con lo real. Yo cuando digo dejamos acá, es porque lo que viene, mamita, digamos, lo que viene es si esto te impone un tiempo y ir despacito armando el mazo de naipe y después te viene con la arbitrariedad, la relación con lo real, la relación con la sustancia gozante, vamos a ver si es tan arbitrario como parece. O si es más arbitrario de lo que parece. Igual les garantizo algo, no nos esperan tiempos floridos, un poco sí, pero vamos a trabajar también algunas cuestiones de otro lingüista que se llama Émile Van Benist, un tipo francés que hizo que introduce la noción de significancia. Pero vamos a llegar a articular algunos elementos medio raros de
de lingüística, algunos elementos de lingüística estaba anotando, ¿no? Ya viste, Roberto, que hay dos preguntas en el chat. A ver, para que Sí, revise. ya voy a esa. ¿Qué quiere decir me las tomo? ¿Qué quiere decir me las tomo? Me las pico. Che, me las pico. A Lilita le faltan un par de jugadores. ¿Qué quiere decir le faltan un par de jugadores? Nunca taxi. Conocí una mina, nunca taxi. A Mauri no le llega el agua al tanque. Y sin embargo produce, es algo que produce, pero ¿de dónde sale eso? Es completamente arbitrario, podría decir alguien. Es completa, porque ¿qué carajo tiene que ver el tanque, los patitos y la... Y sin embargo nos entendemos, ¿sí? A ver, preguntas del chat. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el chat? Sé que no lo veo. Arriba a la derecha, Arriba a la derecha, muy bien. al costado. Chatear con todos. Una, a ver, no. No, me metí en otra cosa. Te las leo, Roberto. Buen día a todos, Becky, Roberto. ¿Podrías decir algo más acerca de lo que toca el significante de lo real y si tiene esto relación con lo que dijiste de la poesía? Muchas gracias. Y sobre el texto de Rimbaud, en el que se repite nuevo amor. Bien, estamos en la poesía. ¿Sí? Hay una razón. Lo tradujeron por una razón. ¿Sí? No dice mucho. No dice. No sé si conocen ese poema. En francés no me lo acuerdo entero, y traducido es una porquería, como todo poema traducido. Pero dice, suponete, sa tête se tourne, le nouvel amour, sa tête se retourne, le nouvel amour. Y uno dice, ¿qué esto qué quiere decir? Lacan dice, ahí usa el amor como signo. En ese momento lo que más está haciendo el hincapié, cuando uno dice signo de amor, está usando el amor como signo, está acentuando la dimensión del amor. ¿Sí? No dice nada más. No, acá no lo dice ni lo explica. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos de signo de amor, digo para responderle a la colega, ¿sí? Lo que te podría decir es lo que ya dije en algún momento. Son signos. En tantos signos hay algo, uno diría, en tantos signos hay algo, no con la definición de Port-Royal, pero sí en el sentido de que tocan algo. Toca algo. Me agarra mariposas. Cuando fui por primera vez a consulta con este psicoanalista, me agarraban como ciertas mariposas en la panza. Cuando estaba tocando timbre, en el momento previo a, hay algo que toca, ¿sí? Hay algo donde se pone en el signo, hay algo de el cuerpo como respuesta a la palabra, ¿sí? Que cuando uno dice un significante es un enigma. Es un enigma. ¿Y qué me confronta? La falta de un significante. Bueno, tengo que descifrar ese enigma, bla, 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 bla. Pero en el camino de desciframiento de ese síntoma, bueno, ese síntoma, que es la falta de un significante. Estoy tomando la definición de síntoma como falta de un significante. Me falta un significante, no sé por qué me pasa esto. ¿Sí? Toco signos. Hay momentos donde aparece la resistencia. ¿Sí? Siquiera bajo la modalidad de la angustia. ¿Sí? Siquiera bajo la modalidad de la angustia. Eso por un lado. Así introdujo a une raison, le nouvel amour. Es por una razón. Para mí yo tomo todo eso como un significante para introducirnos el tema
el signo de amor por el lado del amor, haciendo el peso, y después se va corriendo para el lado del signo. No podría decirte mucho más lo del poema. ¿Dónde estamos con el poema? Bueno, no, la Nedemier, claro, vendría en el 19, habría que ir a buscarlo, porque eso viene de otro seminario, viene del seminario 19. Habría que ir a buscarlo. Puede ser, puede hacerse, se puede ir a buscar eso. Por un lado. Por otro lado, Becky insiste, ella quiere encontrar algo del goce, el significante de lo real y con la poesía. Y no, mira, no, la verdad que, ¿cómo es la pregunta? La pregunta es, ¿podrías decir algo más? Y no, tengo dos respuestas. Una, no podría. Y otra, sí podría, pero no quiero. ¿Por qué? Porque porque he estado tratando, yo sé que es imposible, pero he estado tratando de ir siguiendo, incluso cuando uno lo va releyendo, para ver cómo se viene armando. ¿Sí? A vos no se te escapa por las preguntas que tenés, por las preguntas, porque digo insistís, porque no es, preguntaste ahora, pero la otra vez también preguntaste. Que hay algo de la palabra que produce una cierta raison, una cierta, en francés, razón y raison en el sentido de resonancia, se escuchan igual. ¿Sí? Se escuchan igual. Y es verdad que Lacan nos va a introducir a ciertas resonancias de un goce que resuena, que tiene como razón algo vinculado a la palabra. ¿Sí? Nosotros conocemos una máquina muda, sorda, automática, que encuentra objeto A y pone y saca, pone y saca, pone y saca, pone y saca. Estuvimos laburando eso. No hacen falta palabras. Huelgan las palabras a lo bife. ¿Sí? La idea de Lacan es ir introduciendo un goce que tiene verdaderas resonancias con la palabra, y la poesía es un buen lugar. La poesía es un buen lugar para ir a buscarlo. Yo por eso decía, pero introducir esto a destiempo me parece que sería complicar las cosas, porque sería muy fácil agarrar y decir la articulación del significante en su producción de efectos de goce, pero eso es poesía. El psicoanálisis puede que tenga algo de eso, pero si tiene algo de eso lo tenemos que ubicar de otra manera. Y para ubicarlo de otra manera, al menos tenemos que hacer el caminito. Así que te pido disculpas, pero esa te la debo, como dice un muchacho. Gracias. La próxima. Sí. Sí, Dominique, sí. Yo hacía jugar res extensa con lo real, pero lo hacía jugar. Es decir, lo medio decía. ¿Sí? Lo medio decía, porque en rigor de verdad no es así. ¿Sí? El otro día, el viernes, voy a estar acá, pero voy a estar hablando con gente que me pidió que charle sobre estas cuestiones de los aparatitos y del psicoanálisis en estas coyunturas de la tecnología, y el tema un tema que me querían proponer porque les hacía ruido, en principio, es el tema del cuerpo. El tema del cuerpo, porque hay muchos colegas que dicen, no, el cuerpo, la res extensa, el psicoanálisis virtual o el psicoanálisis en contextos virtuales es sin cuerpo.
y justamente me parece que hay que deconstruir ese equívoco en términos de que el real lacaniano, ¿sí? El real lacaniano no es la materia, ni el organismo, ni la sustancia, ni la res, ni cualquier tipo de cosas que en el campo cartesiano tienen que ver con el cuerpo. Entonces yo lo hacía jugar, ¿eh? Decía el pensamiento, un bewusste Gedanke, y la resistencia, y me tocaba el cuerpo. Pero bueno, eso es a resituar. Ya de principio te digo que no, son cosas diferentes. De tal manera que es una hipótesis, se puede discutir, pero si alguien se puede avergonzar como un efecto de palabra, si alguien se puede sentir tocado en algún lugar como efecto de palabra, pues bien, el cuerpo acá está, por más que yo vea una pantalla, tiene algunas resonancias en el cuerpo del otro, que uno no puede decir que no estén. Bien, sí, el próximo encuentro es en 15 días. Sí, me parece que sí, ¿no? No es 31, el próximo encuentro es en 15 días. Bien, si no hay otra pregunta, dejaríamos acá. Y si tengo alguna novedad, porque se me ocurre alguna cuestión de hacer, de verdad yo quiero hacer una instancia, no sé si diagonal, pero una instancia horizontal, porque sé que hay gente que trabaja y se interesa en temas, pero es una instancia horizontal, porque si los tengo que leer todo yo para decir alguna cosa en la cual tal vez ustedes desarrollan cosas más piolas todavía, porque hacen intertextos, etcétera, etcétera, eso no, porque es un estado de seminario permanente. Pero si pudiese ser una cosa bien horizontal, yo estoy muy interesado. Bien, si no hay preguntas, acá dejamos y retomamos en 15. Chao.